Bienvenidos una vez más a mi canal Vladivostok, donde hablamos acerca de muchos temas de comida, de todas las experiencias que he vivido aquí en Canadá, que voy a vivir, de inmigración y de todas las cosas más interesantes que te puedas imaginar. Pues el día de hoy vamos a tener un nuevo video que me han pedido mucho, que es acerca de un programa que existe en esta provincia de Saskatchewan. Esta provincia aquí en el medio de Canadá, en las prairies le llaman, en las praderas, hay un programa que se llama Saskatchewan Nominate Program. Habíamos hablado acerca de los programas de las nominaciones de las provincias, pero Saskatchewan tiene algo muy especial. Este programa es dedicado para las personas que tienen puntos acumulados, y vamos a hablar cómo vamos a adquirir puntos por cada factor que pide el gobierno para aplicar por este programa. El primero vamos a ver que es la accesibilidad. ¿Quiénes pueden aplicar por este programa? Ok, y aquí lo tengo, lo voy a poner en la pantalla para que vayan viendo también. Es primeramente la educación. Tenemos que tener educación, obviamente. Venimos a otro país y tenemos que trabajar por medio de nuestros conocimientos y, claro, ser eficientes. Entonces, una de las cosas es de que nos dan diferentes tipos de puntos según nuestro estudio o nivel de estudio que hemos tenido. Si tenemos una maestría, un doctorado y todo eso, alcanzamos el máximo nivel de puntos, que son 23 puntos. Así que vayan anotando con pluma y lápiz y un papel para que vayan anotando sus puntajes y a ver si ustedes pueden calificar para poder verse venir al Saskatchewan Nominate Program. Entonces, si tenemos solamente una licenciatura en lo que sea, son 20 puntos. Si tenemos una certificación como un plomero, como albañil, como carpintero, que viene siendo como una carrera técnica, nos equivale a 20 puntos también. Y si nomás tenemos una universidad como nuestra high school, y ya nos dan 15 puntos, y de ahí abajo nos dan hasta 12 puntos. También tenemos el puntaje es Skill Work Experience. Eso significa que el Skill Work Experience es cuánto tiempo de experiencia hemos trabajado en nuestro campo laboral. Aquí dice, si tenemos más de 5 años nos dan 10 puntos, 4 años 8, 3 años 6 y así sucesivamente. Si solamente tenemos un año, pues 2 puntos. Y cada año extra que tengamos después de 5 nos da un punto más, ¿verdad? También tenemos el lenguaje ability. Language ability, que viene siendo si hablamos inglés o si hablamos español o los dos. Eso también tiene mucho que ver. Si alguien tiene los dos idiomas, pues tiene más puntaje en este programa. Si tenemos el LSB 8 o más, tenemos 20 puntos, pero si solamente tenemos el CLB nivel 6, 16 puntos, que es como el promedio que mucha gente tenemos. Entonces, ahora el francés también, si tienes el nivel alto, son otros 10 puntos. Y vas juntando tus puntos, ¿sí? Y también la edad es otro factor de puntaje. Si tenemos de 18 a 21 años, adquirimos 8 puntos. Si tenemos de 22 a 34 años, son 12 puntos. Y si tenemos de 35 a 45, nos baja a 10 y ya empieza a bajar el puntaje por la edad. De 46 a 50 años ya solamente te dan 8 puntos por esto. Entonces, entre más joven, aquí dice, entre más joven de 18 a 21, pues solo 8. Otro factor aquí es High Skill Employment Offer from Saskatchewan Employer. Si tú tienes una oferta laboral aquí en Saskatchewan, te da 30 puntos. Eso es la mitad de los puntos requeridos, porque para este programa se necesitan 60 puntos para poder calificar y ser candidato para este programa. 60 puntos es muy poco, la verdad. Si tenemos una oferta de trabajo, ya tenemos 30. Ahí solamente ya tenemos 30. Entonces, pues hay que echarle ganas. ¿Por qué? Porque la oferta de trabajo es básicamente la mitad de todos tus puntos.
y les voy a dar unos tips de cómo conseguir una oferta laboral aquí en Saskatchewan. No es fácil, pero se puede. No es fácil, pero se puede. Entonces, una de las maneras es pues enviar resumes. Voy a dar un poquito de tip en eso. Otro es si tienes un familiar aquí residiendo en Saskatchewan, ya siendo un ciudadano o un residente permanente, adquieres 20 puntos, lo cual es muy bueno. Es la tercera parte de todos los puntos. Entonces, para mis primos por allá, este es uno de los programas que si se quieren venir, apliquen, porque son 20 puntos si tienen un familiar. Y aquí es no simplemente hermanos o hijos, sino aquí ya incluye todo. Dice the application of accompanying spouses and family relative, incluyendo hermanos, padres, abuelos, tíos, sobrinos, sobrinas, primos, familias, family members, que son los cuñados, cuñadas, y cualquier relación en law que sea. Entonces, todas estas personas dentro de tu familia adquieren 20 puntos por solamente tener un familiar aquí en Saskatchewan. Entonces ya tenemos 20 puntos ahí para todos esos primos, amigos, familias que tenemos ahí. Otro, si tenemos experiencia en Canadá, si ya habíamos venido antes y trabajamos y no nos gustó o no pudimos arreglar en ese tiempo, si tuvimos experiencia nos dan otros 5 puntos. Y si habíamos estudiado aquí también nos dan otros 5 puntos. Entonces, vamos a ver más o menos. Supongamos que alguien viene, tiene solamente una carrera de licenciatura y tiene 20 puntos. Ahí están 20. Después, la experiencia laboral, ya tiene 5 años trabajando en esa experiencia, ya tiene 10, ya tiene 30. Después tenemos que él ya tiene el inglés, tiene un inglés bueno, el CLB 7, vamos a ponerle 18, entonces ya tiene 48 puntos. Y él tiene de 22 a 34, 48 más 12 son 60, entonces ya tiene 60 puntos, ¿sí? Entonces ya con esos ya alcanza. Pero si tiene una oferta laboral ya tiene 90. O si tiene un familiar aquí en Canadá ya tiene otros 20, entonces tendría 80 puntos. Entonces es muy fácil para venir por medio de este programa. Ahora, no cabe de mencionar que para este programa pues tienes que comprobar todos estos requisitos por medio de papeles. Los tienes que traducir al idioma inglés, ¿verdad? O francés, pero en este caso, como estamos aplicando para Saskatchewan y el idioma principal es aquí inglés, pues lo traduces en inglés. Tienes que traducir todas tus credenciales de tu licenciatura, de tu colegio o de lo que hayas estudiado, tu inglés, tu examen, una carta de tu empleador que has trabajado 5 años o 3 años, depende de la experiencia de los años que has estado en tu trabajo. ¿En línea? Sí, tarda un año para que sea procesado, pero ya pueden venir como residentes. Ya no necesitan venir por medio de visa de trabajo ni nada, simplemente ya llegan como residentes. Todo el proceso lo hacen desde su país y ya llegan aquí como residentes permanentes. Entonces es una buena opción porque se ahorran el tiempo del permiso de trabajo, de trabajar, aplicar y todo eso. Entonces estos son los requisitos para aplicar por el programa de Saskatchewan Nominee Program. Les había dicho que les iba a dar un tip, un truco para poder aplicar para una oferta laboral. Bueno, la manera más austera y la más, como quien dice, al azar es que tú armes tu resume, tu carta de vida, tu currículum en inglés, obviamente, y puedas anotar todo muy bien, tu correo electrónico, la forma que te van a contactar, todas tus habilidades, y lo vayas a mandar como que si estás buscando trabajo, ¿sí? Como que si tú tuvieras ya tus papeles, como que si ya tuvieras como si tú pudieras trabajar aquí en Canadá. Entonces tú te metes a las páginas de Saskatchewan para trabajar, por ejemplo en Indeed.
en Indeed.ca, le pones Saskatchewan, le pones, no sé si te vas a aplicar por enfermero, por abogado, lo que sea que vayas a aplicar de trabajo. Vas mandando resumes a diferentes compañías, a diferentes empresas. También está la de SAS Jobs, les voy a anotar aquí. SAS Jobs es la página popular aquí en Saskatchewan para encontrar trabajo laboral. Entonces tú mandas resumes a todas las compañías que van necesitando. No importa que no contraten gente de fuera, tú solamente envíalas. Si ellos ven que tú tienes las buenas cualificaciones, que realmente eres el candidato ideal para esa posición, van a hacer lo posible para darte la oferta de trabajo y poder tú venir para acá. Sí, a lo mejor tienes que enviar 1,000, 2,000 resumes a diferentes compañías, a lo mejor 1 o 2 te hablan, pero sí se puede, esa es la manera. Conozco a varias personas que lo han hecho, que han enviado resumes a diferentes compañías, a muchas, y una les contesta diciéndoles que sí, que están dispuestos a darle su oferta laboral, y entonces ellos aplican por el programa ya con la oferta laboral y pues vienen rápido, sí, porque ya acumulan sus puntajes. Pero ese es el tip. Es algo muy austero, te digo, no es algo que mucha gente lo hace, pero es algo que se puede hacer y puede funcionar, y ha funcionado en el pasado con varias personas. Pues ese es el video del día de hoy. Ojalá que haya sido de mucha información para ti. Si te gustó, por favor, comparte. Por favor, comenta lo que quieras. Si tienes alguna duda, si tienes algo que añadirle, comenta, por favor. Dale like y por favor dale a la campanita para que YouTube te pueda decir cuando vuelva a subir un nuevo video, porque los temas que se vienen son muy importantes. Y pues si quieren algún tema en específico, por favor también pónganmelo en los comentarios. Así es que no se pierdan el próximo video y nos vemos hasta la próxima.